la conferencia. ¿Cómo les ha ido con el caso de María Adelaida? ¿Ya se lo han leído? ¿Sí? Angélica, Sí, profe. ¿no tienes audio? Ok, en María Adelaida podemos ver un potencial de desarrollo altísimo y también unas decisiones producto de cómo tiene hasta hoy desarrolladas ciertas competencias, ¿sí? Y miren cómo eso tuvo toda una repercusión dentro de la organización, ¿sí? ¿Cómo van viendo el caso? Pues, profe, yo lo leí y ya pues hice el aporte Ujú. tanto en las primeras preguntas como de las otras pues que falta, pues que era como las otras segundas preguntas. Y pues yo opino también, pues como hice el aporte, como si la función que le puso el gerente era que se creara un canal de comunicación para que no hubiera pues como ese interrogante de qué está pasando en el banco y eso, pues que para mí fue bien hecho lo que realizó. Leí el aporte de varios compañeros y dicen que fue un poco como apresurado, pero por mi parte pienso que se le encomendó la tarea y la realizó, que fue lo que quería el gerente. Ujú. Ok, sin embargo, ahí hay aspectos por desarrollar. Encontramos aspectos por desarrollar en términos de la competencia. Se podría desarrollar más a María Adelaida en su competencia de comunicación. Pues o sea, fue como apresurado, sí, o sea, porque es una herramienta que también se permite para tomar como por otro lado y no por el fin que se creó. Y ahí es Ujú. donde se debería como desarrollar más la competencia de comunicación. Claro, la comunicación efectiva no solamente es dar una instrucción, dar una orden, emitir un mensaje, sino también validar, retroalimentar, revisar, hacer procesos de verificación. Sí, entonces ella pudo haber hecho un manual guía para el uso de esta aplicación, pudo haber socializado primero con un grupo y hacer un pilotaje, pudo haber indagado si antes en la organización existía algo parecido o ya habían implementado alguna medida similar y si había funcionado o no, ¿sí? Entonces son muchas variables las que hay que considerar a la hora de comunicarse efectivamente. No solamente emitir el mensaje, sino también revisar, validar, verificar, escuchar, hacer un proceso de escucha. Miren que cuando ella estuvo sentada con el gerente, no preguntó nada, simplemente siguió una orden y ya, o siguió una instrucción o una petición y ya. En una comunicación efectiva de doble vía, ella también puede hacer preguntas, ¿sí? Y lo más apropiado sería que ella le hubiese hecho preguntas al gerente. Si ustedes fueran María Adelaida y estuvieran sentados con el gerente y el gerente les hace esa petición de mejorar la comunicación al interior del banco, ¿ustedes qué preguntas le harían? Ajá, Diana dice que se fue a ciegas. Alexandra, buenas noches, no había visto el mensaje. Angélica, no te preocupes, pues, lo importante es que estés aquí conectada. Entonces, ¿qué preguntas le harían al gerente si ustedes estuvieran en el rol de María Adelaida? En el, hola, Sí, Sarita. le haría la pregunta además, como qué han implementado antes o qué han intentado hacer para no irme por los mismos caminos, para hacer algo apropiado. Exacto, una pregunta muy clave, Sara, en un desarrollo de competencias como la comunicación, ¿sí? Y es cuando tú llegas nuevo a un cargo, recibes una nueva responsabilidad como lo hizo María Adelaida, pues no hay que inventarse la rueda de nuevo en las organizaciones. Algo ya ha pasado, hay una historia, ¿sí? Entonces, indagar con los empleados de la organización, indagar qué se ha hecho para enfrentar o mejorar el tema de la comunicación, ¿sí? Entonces, no es cada que llegamos a un puesto nuevo o alguien llega a un puesto nuevo de trabajo, no tiene que inventar la rueda de nuevo, hay que partir de lo que ya hay, de lo que ya ha hecho históricamente, qué ha funcionado, qué ha sido exitoso, qué de pronto no ha funcionado y sobre eso operar.
¿sí? Y planear también hacia el futuro. Ok, muy buena pregunta le harías. ¿Quién más tiene otra pregunta para, para el gerente? Yo digo que aclarar un poco el asunto de si van a haber despidos masivos o no, porque eso quedó ¿Cómo? también en el aire, los ¿Cómo? despidos masivos. O sea, Ah, o sea, fue algo que se consideró, pero no se dejó muy claro. Entonces fue algo que, digamos, de alguna manera causó que esto pues se volviera como un chismorreo dentro de la empresa pues causara pues que la gente se preocupara y no estuviera pues como muy clara en lo que realmente iba a pasar. Digamos que por apresurarse y crear esta aplicación se empezó pues a utilizar de la manera que no era correcta. O sea, la aplicación se pudo haber utilizado, pero yo pienso que es un tema muy serio como para haberlo dejado en manos de una aplicación. O sea, lo pudo haber mm, convocado con los empleados, hablarlo pues más claro, después de haberlo socializado con el gerente y tener más claro qué era lo que iba a pasar con ellos. claro, excelente aporte, Tatiana. Y en una organización como un banco, por ejemplo, hay que mirar también la estructura. ¿Ustedes creen que un banco, por lo general, pueda tener una estructura lineal, en donde hay una jerarquía definida, unos roles de mando definidos? ¿Sí? En un banco es que encontraríamos una estructura lineal, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a esa estructura lineal, también hay que mirar cómo funciona la comunicación, si sería una comunicación vertical. Entonces, primero abordarlo con los directivos de la organización. Ella tomó la decisión de implementar un chat, pero no lo socializó con el gerente, que fue el primero que le hizo el pedido. ¿Sí? Ella no se lo presentó primero a él ni a los directivos del banco, luego a los mandos intermedios para que posteriormente llegaran al resto de los equipos. ¿Sí? Sí, ese sería el diseño de la estructura. Entonces sería una comunicación vertical o una comunicación más horizontal con los empleados. Entonces, súper lo que señala. De acuerdo también a las estructuras de la empresa, funciona la comunicación. Y el único medio fue un correo por donde ella envió la aplicación e informó y ya. ¿Sí? Entonces, de pronto, esto implica también un proceso de gestión del cambio al interior de la empresa. Hay que medir riesgos, hay que preparar a las personas porque eso va a permear eh, inmediatamente la forma en la que se vive la cultura organizacional, que ahorita vamos a introducir ese tema, cómo se vive la cultura organizacional. Entonces, un proceso más prudente y de preparación para los empleados de pronto pudo haber sido más favorable, porque el problema no fue la herramienta como tal, el tema fue cómo se implementó la herramienta. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta que le hubiesen hecho al gerente? ¿No? Supongo más o menos como si ya sabía que había un rumor. Uh-huh. Le hubiera preguntado qué rumores y qué personas se han visto involucradas en esto para tener un diagnóstico de quiénes están Claro, y poder llegar absolutamente. al punto. Así como decía ahorita Tatiana, hay una especulación, hay un rumor, hay un chisme, ¿sí? Entonces, eh, alguna vez en un entrenamiento con un coach nos decía, ustedes han estado almorzando con alguien de pronto en un almuerzo de trabajo y esa persona queda con un pedacito de cilantro en el diente, ¿qué hacen? Le dicen, Sí, le diría. ah, ok, pero no todas las personas tienen la asertividad para decirle eso. Depende si Eh, tuviera confianza, tal vez si Depende de ah, quién sea la persona. ujú, si es una ok. persona de mucha confianza, sí, sí, claro. ¿Y También qué esa persona. problema hay, así no sea una persona muy conocida y muy de confianza, decirle, Pedro, mira, tenés un pedacito de comida en el diente, anda, revísate y seguimos conversando? ¿Por qué? Porque ese pedacito te va a distraer toda la conversación y ya no vas a estar en el mismo nivel atencional, ¿sí? Lo mismo pasa cuando estamos abordando, perdónenme ese ejemplo como tan escueto,
Pero lo mismo pasa cuando estamos abordando un problema en una organización. Así sea una conversación difícil, hay que hablarlo. Así sea una conversación difícil, hay que enfrentarlo, porque a veces pasa que todo el mundo siente la tensión, todo el mundo siente que hay un problema en el ambiente, pero nadie lo aborda y el problema creciendo, creciendo y creciendo. Entonces hay que hablarlo. Lo importante es abordarlo y abordarlo de la manera adecuada. ¿Sí? Alguien decía, no recuerdo el autor, decía, cuando un problema falla, arreglen el sistema, no juzguen a las personas. Entonces, más que decirle a, ¿cómo era que se llamaban los personajes? Ya se me olvidó, Simón y Héctor, bueno, más que decirle a estos dos Simón personajes, y Carlos. Simón y Carlos, decirles, venga, ustedes están equivocados, porque si les decimos están equivocados, estamos haciendo un juicio de valor sobre su ser, decir, venga, he escuchado, me ha llegado un rumor, quiero indagar más, están partiendo desde ustedes, sería en este caso el gerente Nicolás, partiría de él y decir, venga, vamos a hablar de esto. Si necesitan tener más información sobre el estado económico del banco, pues vamos a ponernos de acuerdo en hasta qué punto vamos a ser transparentes con esa situación para los empleados, ¿sí? Y evitar al máximo la especulación. Porque como les digo, en las organizaciones tendemos mucho a eso, que tenemos el problema encima, es como tener un elefante encima, todo el mundo lo ve, pero nadie habla de eso. Y crece y crece y crece hasta que nos cae encima, ¿cierto? Entonces es prepararnos para tener conversaciones difíciles, eh, para confrontar la situación, pero el tema es desde qué punto lo vamos a abordar, juzgando a las personas o señalando los comportamientos o partiendo desde la responsabilidad de cada uno. Eso es muy diferente. ¿Sí? ¿Sí estaba haciendo sentido, Sara? ¿Eh? Sí. Perfecto. Ok, ok, maravilloso. ¿Algo más frente al caso? Veo que les llamó la atención el caso, hasta ahorita me he estado metiendo, veo que ya hay varias participaciones, se ha movido. ¿No? Bueno, ¿les parece si antes de tocar el tema central de hoy revisamos el trabajo de aplicación? ¿Sí? Sí, Ok, listo. Ella se fue a ciegas, dice Diana antes de mirar, por favor silencien los micrófonos. Ella no presentó una propuesta a nadie, claro, eso fue lo que pasó, Diana. Ella primero no fue donde el gerente y le dijo, venga gerente, usted me planteó una problemática, mire la alternativa de solución. Y solo hay una alternativa de solución, o podrían haber varias para la toma de decisiones. En una toma de decisiones estratégica podrían haber varias alternativas de solución. Y de acuerdo a la identificación del riesgo, de las incertidumbres, del propósito, cuál sería la más ajustada, ¿sí? Tuvimos una única solución, se implementó sin previo aviso, sin previa consulta y pues trajo unas consecuencias importantes para la empresa. Ujú. Bueno, entonces les voy a compartir mi pantalla para que veamos bien el trabajo de aplicación. ¿Están viendo la pantalla? sí, profe. Ok, bueno, entonces este trabajo está basado en el objetivo número 8 de las Naciones Unidas, ¿sí? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible o los ODS, y el objetivo número 8 aborda el trabajo decente y el crecimiento económico. Esta vez, para este núcleo, tuvimos este ajuste porque nos dimos cuenta que era un objetivo que le apuntaba más a todos los contenidos que hemos estado viendo desde la gestión humana. Sí, entonces aquí hay una introducción. Espérenme un segundo. Eh, se escucha un ruido con mi micrófono. Creo que es porque tengo la ventana abierta y se escuchan todos los bichos de afuera. Espérenme un segundito. Eh, la cierro.
Mejoró. Listo. Bueno, entonces volvamos nuevamente a mirar el trabajo de aplicación. Acá hay un contexto, entonces ustedes pueden entrar directamente a la página de las Naciones Unidas donde está la descripción del objetivo, ¿sí? Y este es el objetivo como tal del trabajo de aplicación. Ustedes deben identificar una problemática actual de una organización cercana y desarrollar una alternativa de solución desde la gestión humana, respondiendo al objetivo 8 propuesto por las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. ¿Sí? La primera entrega tiene un valor del 6%. Chicos, ¿me están escuchando? Hola. Sí. 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 Ok. La primera entrega tiene un valor del 6% y la segunda entrega un valor del 4%. ¿Ok? Entonces, en las instrucciones para el trabajo que vamos a tener en cuenta, vamos a tener en cuenta lo primero, investigar acerca de los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por las Naciones Unidas, ¿sí? Investigar ahora sí sobre el objetivo número 8. Sí, chicos, es que estoy trabajando aquí con otra docente que también está en videoconferencia. Nosotros acá estamos por módulos y no por cubículos, sino por oficinas. Entonces van a investigar acerca de los avances del país en cumplimiento al objetivo mencionado. En caso de que uno de los estudiantes del equipo sea extranjero, por ejemplo, pueden trabajar sobre los avances de su país de origen. Seleccionar uno de los 3 retos, ya vamos a mirar los 3 retos que se les plantean en el siguiente punto, y desde el aprendizaje aportado en el núcleo proponer soluciones. Voy a quitar este. Y luego aplicar los conocimientos del núcleo de gestión humana para definir las estrategias, procesos y acciones necesarios para fomentar el trabajo decente y crecimiento económico en la organización seleccionada. Aunque yo creo, chicos, que espérenme un momento porque finalmente no vamos a seleccionar ninguna organización. Entonces no sé si les estoy hablando sobre el que hicimos ajustes o sobre el que está en Brightspace. Mejor me baso. Profe, una pregunta. Sí. Para esta primera entrega todavía no tenemos que crear la página. Para esta primera entrega no, todavía no tienen que crear la página. Pero espérenme un momento, mejor les muestro el que está claramente albergado en Brightspace para que no nos confundamos, porque en la revisión que hicimos durante varios días del trabajo de aplicación, pues hubo muchos ajustes. Entonces, denme un segundo, ya estoy nuevamente compartiéndoles la pantalla. Trabajo de aplicación. Ok. Sí, mejor veámoslo desde acá. Veámoslo directamente de Brightspace. Listo. Entonces les voy a compartir mi pantalla de Brightspace y mejor desde ahí lo revisamos para que no haya ninguna confusión. ¿Ok? Tenemos acá, chicos, que no entiendo por qué. Espérenme un segundito. Ella es otro vecino humana, profe.
¿Están viendo mi campo? Sí. Ok, ok, trabajo de aplicación. Perfecto. Entonces aquí está el objetivo número 8, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente no deben seleccionar ninguna empresa, eso había sido en una revisión anterior. Entonces, el objetivo general es identificar una problemática actual de una organización cercana y desarrollar una alternativa de solución. Pero entonces, más que adentrarnos en la empresa, porque ustedes saben que son temas muy sensibles los que vamos a tocar y pues ninguna empresa querría que lleguemos a señalar que están desde un error, más bien vamos luego a diseñar un modelo que pueda ser replicable, dando una alternativa de solución para generar un trabajo, para fomentar el trabajo digno desde alguno de los 3 escenarios que ustedes en su grupo elijan. Desde la fecha límite para la primera entrega es el 14 de febrero. Para esta primera entrega no es necesario que ya tengan todo el sitio web definido, pueden ir adelantando y demostrando cómo van adelantando en cómo van en ese adelanto del diseño y pueden entregar paralelo un documento en Word que lo soporte con las referencias bibliográficas y todo el rastreo que ustedes han hecho, ¿sí? El valor, el valor de esta entrega es del 6%, ¿sí? Como lo hemos hecho hasta ahora por trabajos y tareas. Entonces, aquí están los 3 retos que tenemos para abordar. Como les había dicho, en las instrucciones del trabajo está investigar acerca de los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la ONU, investigar acerca del objetivo de desarrollo sostenible número 8, que es el de nuestro interés, sobre trabajo decente y crecimiento económico, ¿sí? Investigar acerca de los avances que se han hecho en Colombia con base a la problemática específicamente seleccionada por cada grupo. Luego ustedes seleccionan uno de los 3 retos, no tienen que abordar los 3 retos, solo uno porque van a ver que cada uno tiene unas aristas muy grandes y son muy robustos, entonces solo uno y luego aplicar esos conocimientos que hemos estado viendo durante todo el núcleo a la propuesta del modelo que van a realizar. Entonces, el reto que nosotros tenemos está enfocado en 3 aspectos, ¿sí? Que escogemos uno de los 3. Lo primero es el trabajo debe estar enfocado en una solución de una meta que es proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres y las personas con empleos precarios. Entonces, ustedes pueden escoger la valoración a los derechos, a la violación, perdón, a los derechos laborales y precarización del trabajo, y aquí les dan un contexto de esta problemática. Por ejemplo, de acuerdo al Índice Global de los Derechos que ha sido publicado en la Confederación Sindical Internacional, Colombia está ubicado entre los peores países para trabajar, ubicándose en el grupo 5. Esto llama mucho la atención e inminentemente nos menciona un problema. De acuerdo con el informe mencionado, encontramos que las empresas formales en Colombia buscan disminuir la participación de los trabajadores en los sindicatos, cuando esto es un derecho, con lo cual pueden usar prácticas como la contratación por prestación de servicios y los contratos a través de empresas de servicios temporales, bolsas de empleo y otras formas de tercerización que afectan contra los derechos de los trabajadores. Entonces, van eligiendo quién le va llamando la atención, ¿sí? Quien le va llamando la atención puede elegir este foco de problemática y abordarlo. Tenemos el otro que es la seguridad y protección a la integridad física y mental de los trabajadores. Entonces, la primera apunta al trabajo digno, la segunda a la seguridad y protección específicamente. Entonces, ustedes saben que una de las responsabilidades de los accionistas, gerentes de las organizaciones, es velar por la prevención de los riesgos laborales, donde el compromiso de estos es fomentar
perdón, es proveer a los trabajadores las condiciones óptimas de trabajo para que disminuya la ocurrencia de accidentes o de enfermedades laborales, ¿sí? Entonces, miren las cifras que aquí les planteamos. En el mundo hay alrededor de 317 millones de personas que aún son víctimas de accidentes de trabajo. Más de 2.3 millones de personas mueren anualmente por accidentes o enfermedades laborales. Esto también nos indica un problema, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, vayan mirando quién decide elegir este escenario o este reto. Y por último está la desigualdad y explotación a migrantes. ¿Sí? Ustedes saben que Colombia durante muchos años por el lastre de la guerra ha vivido o ha sufrido el fenómeno de la migración al interior de las ciudades. Desplazamiento, desplazamiento intraurbano, desplazamiento eh, del campo a las ciudades, ¿sí? Y sumado a esto, desde antes del 2015 se ha presentado un fenómeno alto en el flujo de extranjeros eh, que vienen hacia Colombia. Ahorita tenemos una erradicación de inmigrantes fuerte, donde viven en Colombia personas provenientes de Haití, de Italia, de China, de Cuba. Aquí me disculpan, no es Cuba, sino Cuba, no es Cuba, sino Cuba y Venezuela. ¿Sí? Y con Venezuela particularmente hay un fenómeno interesante donde ustedes saben que por las condiciones que estaban viviendo el hermano país, pues migran los venezolanos en búsqueda de oportunidades laborales. Hasta el 2016 hubo 13 millones de movimientos migratorios en Colombia, de los cuales 5.6 millones son de extranjeros. Esto también nos dice algo. Y por ejemplo, para el caso de Venezuela, hasta el momento que escribíamos este caso, habían 250.000 venezolanos en el territorio colombiano, de los cuales hoy todavía permanecen 180.000 en la ilegalidad, pero hace poquito mmm, leía que la cifra ya aumenta hasta 500.000 venezolanos en territorio colombiano. Entonces, esto también nos representa un reto desde las organizaciones, cómo lograr que los inmigrantes tengan acceso a beneficios laborales y sociales en Colombia. ¿Cuál es el reto de las organizaciones ante esta realidad? ¿Sí? Entonces, ustedes van a elegir uno de esos tres contextos y van a formular la primera entrega con el contexto general de desarrollo sostenible, el contexto específico del objetivo 8, van a darle un contexto al país, qué acciones e iniciativas existen hasta ahora para enfrentar esos tres fenómenos, pero ustedes, de acuerdo al que hayan elegido, un contexto legal, qué contexto legal existe en torno a esos fenómenos y van a definir pues el escenario, van a explicar por qué de forma clara y concisa, por qué lo eligieron, qué fue lo que les llamó la atención y a realizar una consulta sobre los procesos de gestión humana y definir en cuáles estarían basados sus propuestas. Ustedes saben que dentro de la gestión humana existen varios procesos, como la selección, el desarrollo, la compensación laboral, seguridad y salud en el trabajo, relaciones. Entonces, de acuerdo a los procesos de gestión humana, ¿a cuáles estaría apuntando el modelo que ustedes van a proponer para mitigar el impacto de o de ese problema en las organizaciones? ¿Sí? ¿Hasta acá voy siendo clara con la explicación del trabajo de aplicación? ¿Sí? Sí, profe. Ok, charlemos un poco de los tres fenómenos que allí se manifiestan. ¿Cuál les va llamando la atención? O si ya eligieron uno, ¿cuál eligieron y por qué? Sí, Natalia, ¿cuál eligieron?
Sí, es solo uno de los tres. El tema de la dignidad en el trabajo, la seguridad en el trabajo o el fenómeno migratorio. Uno de los tres deben elegir. Y pues dar respuesta al por qué les llamó la atención y lo han elegido. Natalia eligieron la seguridad en el trabajo. Ujú. Perfecto. Los demás no saben, no responde. O todavía en conversar. Pues, profe, a mí me llaman de la atención el de los extranjeros, porque Ujú. por ahí he visto que muchas empresas se aprovechan como de la necesidad y de los migrantes y también los que están llegando tienen alto grado de pues, ingenieros, maestros y me parece como pues bastante bueno indagar acerca de cómo son como las condiciones laborales de los migrantes en cuanto a las organizaciones y qué se les ofrece. O sea, Ujú. no son bien retribuidos económicamente por el simple hecho de ser extranjeros. Entonces, Ajá, exacto. Y por ahí derecho le damos respuesta a Víctor y la normatividad es frente al reto que han elegido. ¿Sí? ¿Cómo está regulando, por ejemplo, Colombia hoy a las, el Ministerio del Trabajo, perdón, cómo están regulando hoy a las empresas frente al tema de la contratación de extranjeros? Ahí en el contexto, por ejemplo, vemos que ya hay más de 600 empresas investigadas por explotación laboral a extranjeros. ¿Sí? Y eso, las que todavía no han entrado en investigación por temas de contratación, de seguridad y salud también, eh, de compensación, ¿sí? Entonces, eh, bien interesante. Y la normatividad debe aplicar a el fenómeno que cada uno ha elegido. Ajá, exacto, Víctor. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario frente al trabajo de aplicación? ¿Cómo lo ven? ¿Les llama la atención? ¿Les parece interesante? ¿Sí? Ok, excelente. Si van teniendo alguna inquietud, saben que por el foro que está abierto en dudas, inquietudes constantemente, podemos ir retroalimentando o revisando antes de la primera entrega. ¿Ok? Ujú. Claro, y a esos son los retos que nos estamos enfrentando ahora. Un ejemplo frente a qué, Víctor, perdón. ¿Cuál video de YouTube, perdón? Ok, Natalia, omitiré eso, no te preocupes. Bueno, entonces, los tres retos están bien descritos ahí están bien descritos en el contexto del trabajo de aplicación. El primero es trabajo digno, ¿sí? El derecho que tiene una persona en Colombia para trabajar dignamente. El segundo está enfocado en la seguridad y salud en el trabajo, a la prevención de riesgos laborales. Y el tercero, a garantizar también las condiciones óptimas para el trabajo de migrantes en Colombia o de inmigrantes en Colombia. ¿Sí? Los tres retos finalmente le apuntan a la dignificación del trabajo, le apuntan al objetivo 8 de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Sin embargo, quisimos desagregarlo en estos tres para que hubiera más diversidad en los contenidos, ¿sí? Mm, no más detecten a su alrededor, como decía Esteban, eh,
cómo está haciendo la contratación y la relación laboral con los extranjeros, especialmente con los venezolanos hoy. eh, Detecten en sus lugares de trabajo de alrededor cómo cuidan a los empleadores a los empleados en temas de riesgos laborales, suministran todos los recursos necesarios para mitigar o prevenir el riesgo laboral, el riesgo de enfermedad laboral o incluso de muerte por accidentes de trabajo. Un caso cercano de muerte por accidente de trabajo en Medellín es cuando hubo la caída del edificio Space. ¿Sí? Mm, Muchas personas, obreros que estaban allí, murieron. ¿Qué pudo haber hecho la constructora para prevenir este riesgo? ¿Sí? Eh, para prevenir que hubiera este accidente laboral que fue tan catastrófico. Entonces, mm, vamos a enfocarnos en eso para ustedes luego en la entrega final diseñar un modelo que sea replicable a las organizaciones que ayude a velar por la garantía eh, de estas condiciones en las organizaciones, que finalmente estamos cuidando mm, el trabajo digno, ¿sí? Y el crecimiento económico desde ese trabajo decente. ¿Ok? ¿Soy más clara? Perfecto, Víctor, excelente. Bueno, hemos conversado bastante sobre el trabajo de aplicación. Sí, Joana. Un mal desempeño del quehacer empresarial, exacto. Entonces, habían buenos procesos de contratación, sí, pero detrás de los procesos de contratación, ¿cómo estaba el tema de prevención de riesgos laborales? ¿Sí? Estaba totalmente eh, Estaba totalmente preparada la constructora para toda esta gestión de riesgos, ¿sí? ¿Y qué pasó que llegaron hasta esta catástrofe? Video de sustentación. No, finalmente el trabajo lo vamos a entregar a través de una página web, el modelo vamos a entregar a través de una página web o un blog, porque como va a ser un modelo aplicable a muchas organizaciones, entonces que fácilmente una organización pueda entrar al link que ustedes han creado, la página que han creado el blog, y de ahí extraer elementos útiles para su gestión laboral. ¿Sí? Entonces, por eso la idea o la propuesta de que lo hagan a través de una página web o un blog para que pueda ser un modelo replicable en organizaciones. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, ahorita recuerden que hasta las 10:55 las 11:55 hay plazo para subir su trabajo. No esperen hasta esa hora para subirlo porque a veces puede fallar el internet o pasar algo. Entonces, apenas terminen la videoconferencia, quienes no lo han subido, entonces revisen, verifiquen muy bien que si envíen el trabajo que es. Ahorita no nos va a dar mucho tiempo de abordar el tema, sin embargo quiero hacerles una pequeña introducción para que lo sigamos abordando a través de las noticias, a través de los espacios de foro, sigamos conversando, ¿sí? Y es cómo vamos entendiendo el comportamiento organizacional, ¿sí? El comportamiento organizacional es absolutamente necesario, chicos, eh, comprenderlo desde la administración, porque allí se gestan las relaciones, allí se gesta la forma en la que se vive la cultura organizacional, allí se gestan las condiciones que determinan el clima laboral, ¿sí? Entonces, básicamente el comportamiento humano organizacional está, o lo podemos desagregar en la cultura y el clima laboral. La cultura, o a qué le suena la palabra cultura, a qué hará referencia. ¿A qué hace referencia la palabra cultura?
¿Y por qué será tan importante comprenderla desde el punto de vista organizacional? Es como el modo en el que se trabaja. El modo en el que Como, se trabaja, sí, como modelo de forma de trabajar también. modelos a la hora de trabajar, ok, ya vamos afinando un poquito eso, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cómo podemos entender la cultura? Es la esencia de la organización, excelente. Hay teóricos que nos dicen la cultura es a la organización lo que la personalidad es al hombre. Entonces la cultura es un sistema de creencias, valores, conductas, normas implícitas que comparte un grupo de personas, en este caso, que comparten un grupo de personas en una organización. Y eso determina el actuar, ¿sí? Y finalmente, ¿quién lo percibe? Pues el cliente, ¿sí? Entonces son el conjunto o el sistema de valores, creencias, comportamientos, rituales, simbolismos que se comparten al interior de una organización, ¿sí? Entonces, durante la semana les voy a estar enviando referentes de cultura organizacional, porque la cultura también obedece a la estructura, al tipo de organización, al relacionamiento que se da al interior de las organizaciones. Y cuando nosotros referenciamos en las empresas y decimos, ay, tienen unos valores, claro, esos valores determinan la cultura, determinan la forma en la que se vive al interior de esa empresa o de esa organización como tal, ¿sí? Ustedes podrían claramente identificar, por ejemplo, la cultura organizacional de Bancolombia. Se podría ver reflejado a través del servicio que los asesores o los empleados le prestan a sus clientes. ¿Sí? Exacto, porque es la forma en la que se comportan los empleados, los valores que comparten, las normas que comparten, ¿sí? Y normas implícitas, por ejemplo, es todo eso que la gente practica, pero que nadie dice y que ya es una ley. Por ejemplo, piensen en sus casas una norma que esté establecida, que nadie la mencione, pero que todos la repliquen. Por ejemplo, Una sencilla decir buenos días. exacto, excelente. Decir buenos días. En esta casa, una vez cada persona se levante, saluda. Lo mismo pasa en las organizaciones. Todos los que entren a una oficina, a un lugar, o lleguen a la empresa o salgan, saludan y se despiden. Esas son normas, códigos que se van estableciendo de forma implícita que todos practican y que no necesariamente están establecidos en un reglamento. Entonces, el reglamento 1, todos debemos saludar. Son comportamientos que se van contagiando, que se van replicando de un empleado a otro. Y el empleado que llega nuevo debe estar introducido a esa cultura, empezar a vivirla. Y de alguna manera los valores que comparte la organización, pues también deberán parecerse a los valores de esa persona y deberá tener un proceso de adaptación e integración a esa cultura, ¿sí? Entonces, la esencia de la cultura es sentirse parte de. Cuando ustedes se sienten parte de, es porque están compartiendo una cultura, se sienten parte, por ejemplo, de una familia, se sienten parte de una religión, se sienten parte de. Entonces, esa es la característica esencial o primera de una cultura, que el empleado se sienta parte de una identidad grupal, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia lo vemos muy bien representado a través de las regiones. Por ejemplo, los paisas compartiríamos una cultura, ¿sí? O los costeños, o los bogotanos. O si nos vamos al plano del fútbol, los hinchas del Nacional compartirían una cultura, o los hinchas del Medellín, por ejemplo, No, ¿no? pues es que
O sea, es que son modos de cómo trabaja una organización, digamos. mm, Bancolombia no va a compartir su cultura con Banco Bogotá, Exacto. Ajá. porque tienen formas de procesos diferentes, formas de trabajar, procesos de selección diferentes, todos diferentes porque son organizaciones que están en el mismo medio, pero son completamente diferentes. Exacto, por eso decimos que la cultura es a la empresa lo que la personalidad es al ser humano, ¿sí? Entonces la cultura le da ese sello característico a las organizaciones por los valores que comparten, por las creencias que comparten, por los comportamientos que se replican en los empleados, por las normas que se van transmitiendo de un empleado al otro y que se cumplen. Por ejemplo, los códigos de vestuario, por ejemplo, esos protocolos en el trato, saludar, despedirse, ¿sí? Todo eso nos va dando cuenta de cómo se vive la cultura organizacional. Y eso es fundamental. Por ejemplo, María Adelaida tuvo que haber detectado primero cómo se veía la cultura al interior del banco para saber si un medio como un chat sería oportuno para esa cultura, ¿sí? Entonces, a la hora de implementar un cambio, a la hora de implementar una estrategia, de operativizar una estrategia, es absolutamente importante tener en cuenta la cultura y trabajar desde la cultura o introducir desde la cultura ese nuevo cambio, ¿sí? Porque si yo hago un cambio en una organización, pero no tengo en cuenta el estilo y la forma en la que los empleados se relacionan dentro de ella, pues difícilmente va a conversar una cosa con otra. Y los grandes conflictos en las organizaciones se dan porque se crean unas estrategias que no se implementan acorde a la cultura organizacional. ¿Sí? Entonces, por eso hay que entender primero. Es como cuando ustedes están conociendo a una persona, ¿sí? A sus novios, novias, esposos, esposas, cuando por primera vez los empezaron a conocer, empezaron a mirar qué valores tenía, de qué familia venía, cuáles serían sus creencias religiosas, sus prácticas, eh, cuáles son sus hábitos, sus normas de vida, ¿sí? Entonces, lo mismo hay que hacer en una organización, entender esa personalidad de la organización o esa estructura, esa cultura, perdón, de la organización para poder eh, sobre eso desarrollar los otros procesos, ¿sí? Y todo eso está marcado en el tema de comportamiento organizacional, que ya vamos llegando a este tópico, ¿sí? Voy siendo clara hasta acá con el tema, les va haciendo sentido. ¿Mm? ¿Quién tiene alguna duda? ¿No? Ok. Bueno, entonces mañana más tardar tienen en el campus virtual esta videoconferencia para que la repliquen con sus otros compañeros. Eh, ok. Lo que pasa es que estaba esperando, como habían una serie de, Víctor pregunta que si no se pueden ver los grupos que están conformados, de inconvenientes por la conformación de grupos, de Eder, por ejemplo, Pedro, entonces dando una gabelita para eso, el fin de semana ya los van a tener conformados y el foro de conformados los grupos y el foro de conformación ya cerrado, de una vez cerrado, ¿sí? Porque a partir de la semana del 14 es que empezamos a recibir las primeras entregas, entonces para este fin de semana ya va a estar cerrado el foro de conformación de equipos y les van a aparecer pues ya consolidados quienes quedaron definitivamente, eh, no va más, ok, listo, final no va más, eso ya lo van a ver el fin de semana, listo. Mm, ok, sí, entonces es importante que vamos teniendo en cuenta las normas APA para este trabajo, aunque no ha sido lo prioritario en la calificación,
lo importante del argumento que ustedes desarrollaron en esas 600, 800 palabras del texto, que no haya sido ni un resumen de la película, ni un resumen del libro, sino una construcción propia. También que vamos referenciando las, las normas APA. ¿Listo? Si quieres ver, ya nosotros nos comunicamos por correo electrónico. ¿Ok? No, hasta el momento no. Que todos, verificaron que todos tengan su nota en la libreta de calificaciones. ¿Sí? ¿A todos les aparece? Profe, hola. Ajá. Profe, sí, o sea, la calificación sí me aparece, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en el recorrido pues que uno hace para ver los temas, aparece como si no se hubieran visto o como si uno no lo hubiera entregado. Aparece como si uno no lo hubiera visto o uno... Pues, por ejemplo, en el primer trabajo que entregamos, dice pues que el tiempo finalizó y aparece como si faltara porque yo lo entregara, pero ya tengo la calificación. Pero sí, lo que pasa es que como es un solo integrante el que subió el trabajo por los tres, pero ya todos tienen la calificación, Ah, sí, ok. ya todos tienen su calificación en la Ah, libreta ok. de calificación. ¿Y a ti te aparece? ¿Sí? Sí, sí, la calificación sí me aparece, pero tenía duda pues como con ese puntito. Y al compañero que subió el trabajo le aparecen todas las retroalimentaciones. Sí, Ah, ok. Sí, le aparece al representante. Entonces, validen con él para que tengan en cuenta las correcciones para el trabajo, los trabajos siguientes. Listo. ok, muchas gracias. Ujú. Bueno, chicos, ¿cómo va el partido? Vamos Perdiendo perdiendo. 2-1. Ah, lo siento. Antes hubo muy buena asistencia. Yo creí que hoy no se iban a conectar mucho por el partido. Ah, Andrea sí va ganando. Ok. Bueno, chicos, les deseo muchos éxitos en esta segunda entrega. Si van teniendo alguna inquietud con el trabajo de aplicación, entonces por el foro de dudas e inquietudes nos comunicamos y espero que sigan disfrutándose mucho cada uno de estos contenidos del núcleo. ¿Ok? Profe, qué pena, otra cosita, que yo te había preguntado sobre el video de la sustentación, era porque ahí aparecía en el, En el trabajo de aplicación, sí, aparecía que debíamos montar como un video de sustentación. lo que parece es que acá, mm, al final, la propuesta final va a ser la página o el blog y deben apoyarse en ese blog o en esa página de imágenes, infográficos, ilustraciones. Como se supone que el modelo que van a presentar debe ser replicable para empresas, entonces que sea agradable, que sea atractivo para esas empresas. Por eso es que se les dice que se basen. Ahí se cortó la comunicación. Hola, 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 ahora sí. Hola, profe. Profe, te escuchamos. Sí. Listo, entonces lo que les estaba diciendo es que mm, se deben basar en imágenes, gráficos para alimentar esa página o ese blog, porque finalmente ustedes van a hacer un modelo o una guía para que las empresas desde la gestión humana cuiden a los empleados desde la seguridad y salud, desde el trabajo digno, desde cómo enfrentar los fenómenos migratorios, según el que hayan elegido. Entonces, video, más que hacer un video, es entregar la página o el blog con todas esas características, que sea amigable, que sea atractivo, que sea llamativo para cualquier organización. ¿Sí? Listo. Ok, perfecto. Bueno, chicos, muchos éxitos. Nos estamos comunicando a través de las noticias, por ahí les voy a ir alimentando y acuérdense que tenemos participación en el foro hasta mañana en la noche. ¿Listo? Bueno, que tengan una feliz noche.
Lo mismo, profe, hasta luego, mil gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias, hasta luego, buenas noches. Chao.